buenas noches. Dios les bendiga, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Voz de Alerta. Como todo el lunes, estamos con nuestro hermano Cristian y nuestro hermano Guido, trayéndole las buenas nuevas, trayéndole noticias también, trayéndole palabras de parte de Dios, para que puedan compartir, como cada lunes, una noche diferente. Quería que salude mi hermano Cristian. Amén, bendiciones, Dios les bendiga. Un día hermoso poder estar en la presencia de Dios, poder compartir con ustedes, con los oyentes, palabras que Dios nos ha dado, nos ha revelado, poder compartir junto con ustedes. Lo importante que es los tiempos en los que estamos viviendo y qué es lo que el Señor quiere de cada uno de sus hijos, ¿no? El Señor, nos estuvo dando palabra y queremos poder transmitírsela a ustedes, que sea de bendición, y también nosotros ir aprendiendo acerca de lo que Dios nos está hablando cada día, porque Dios habla a sus hijos, dice que todo el que busca halla, al que llama se le abrirá y el que busca encuentra. Por eso es que es necesario que busquemos al Señor. Dice su palabra, no, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, porque estamos en un tiempo donde la venida de Cristo está cerca, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Nosotros estamos estudiando lo que es la palabra de Dios, porque el Señor nos dejó todas las profecías, todas las señales, todo está en este libro sagrado, que son 66 libros, y en esta el Señor nos mostró y nos revela todo lo que ha de acontecer, porque aquí está, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla todo lo que necesitamos para poder conocer a Dios y conocer los tiempos, ¿no? Pero mi hermano, que se presente también. Bueno, buenas noches a todos, que Dios los bendiga mucho en esta noche, y coincido con lo que dice mi hermano. Es importante conocer en qué tiempos estamos. Ya todas las señales que nosotros necesitábamos esperar para saber que el Señor va a venir a buscar a su iglesia están cumplidas. No necesitamos esperar más señales. Sí faltan que algunas cosas acontezcan, pero las señales que a nosotros nos anuncian que el Señor ya está en regreso ya se cumplieron todas. Por eso la palabra dice que tenemos que estar siempre velando, esperándolo, como que ya viene. Porque realmente, como decía Cristian, si nos ponemos a estudiar las profecías bíblicas y todo lo que ya se cumplió y lo que se está cumpliendo, es para el tiempo en que ya Cristo está viniendo, en donde ya Jesús nos dijo: cuando veáis que todas estas cosas suceden, erguíos, dijo, porque vuestra redención está cerca. Erguíos significa levantar la cabeza, como diciendo, mirando, a ver, esperando que el Señor venga. Así que bueno, queremos recibirlos con este mensaje, y queremos impartirles algo también que es muy importante para entender de qué manera y qué seguridad nosotros tenemos de que cuando venga Jesús nos vamos a ir con Él, ¿no? Amén, amén. Vamos a ir, a medida que ahora vamos a compartir la palabra y vamos a ir desarrollando lo que Dios quiere hablar. Vamos a estar esperando que se sigan conectando. Vamos a pasar el número de teléfono del Ministerio Misionero Maranata Quilmes, de la iglesia, que es el 11-6979-7722, para pedido de oración, para contarnos si usted tiene alguna necesidad, que estemos orando, o si usted quiere acercarse a Dios, que pueda escribirnos ahí al numerito. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. También le pedimos a usted que está al otro lado, si está compartiendo con nosotros esta noche, que comparta, así Dios puede alcanzar a más vidas. Amén. Qué hermoso que es poder ser parte del cuerpo de Cristo. Qué importante que es poder anunciar la buena nueva de salvación, ¿no? Este programa se llama Voz de Alerta, porque se trata de anunciar lo que el Señor viene hablando, ¿no? Estamos en tiempos, yo quiero que se entienda que estamos en tiempos proféticos, estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos de cumplimiento. Todo, usted si presta atención a las noticias, todo está pasando, todo lo que anuncia la Biblia. No sé, ya la semana pasada, no sé si lo vieron o si se han enterado de que el mismo Vaticano, ¿no? Se juntaron todas las religiones del mundo. Eso es algo que nunca antes había sucedido. Es algo que
que es de ahora, que la misma Biblia nos enseña, ¿no? Que iba a venir un tiempo donde se está preparando el terreno para el anticristo, donde se tiene que unificar el mundo, ¿no? Por un nuevo orden mundial, y que están empezando con las religiones, están queriendo hacer una especie de ecumenismo donde quieren unir a todas las religiones para unir al mundo. Y bueno, eso la semana pasada ya el Vaticano unió, no sé, más de 50 religiones mundiales, o sea, todas las religiones del mundo, cosa que antes no pasaba, el Islam, los judíos, los islames, bueno, todas las clases de religiones que ustedes conocen, todas se juntaron en una cumbre donde estaban todos reunidos en una mesa para hacer de todas esas religiones una sola religión. Y mire hasta lo que se está dando, ¿no? Es como para que usted abra los ojos en los tiempos en los que estamos viviendo y lo que está aconteciendo, ¿no? Todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo, todas las profecías, hay muchas profecías en la Biblia que se están cumpliendo, y bueno, queremos hablar un poco de eso, un poco también de lo que Dios nos viene hablando en lo personal y lo que Él pone en nuestros corazones para poder compartir, porque es necesario que hablemos lo que Él quiere que hablemos y no que hablemos lo que nosotros queremos hablar, ¿no? Es importante que el Espíritu Santo traiga convicción en las vidas. Amén, es así. Y añadiendo a lo que decía Cristian también, llegó la noticia de que en Israel ya tienen preparadas las vacas rojas para hacer el sacrificio que necesitan para la iniciación del tercer templo. Y todavía no la tenían esas vacas, no las tenían en su posesión ya preparadas para ese sacrificio. Y nosotros sabemos, por lo que la palabra de Dios dice, que es necesario que un tercer templo se levante para que el pueblo de Israel pueda volver a la ley y para que el anticristo entre, se infiltre dentro del pueblo judío, del pueblo hebreo, y trate de sentarse. Y es más, la palabra de Dios dice que se va a sentar y va a entrar a ese templo, y es necesario que ese templo esté construido para que el anticristo entre, y ya está todo prácticamente dado para que eso suceda. Si ustedes se ponen a ver también el conflicto interno que hay entre Palestina y Israel, ya Israel mató a un terrorista, ya hay una represalia más directa, ya hay una guerra declarada y literal, hasta dentro de las ciudades están habiendo homicidios, están sucediendo cosas que no estaban sucediendo anteriormente, así que es algo de lo que tenemos que estar atentos, tenemos que estar mirando la higuera como Jesús mismo nos dijo, y bueno, es por eso que Dios inquieta nuestros corazones con decir estas cosas. Tal vez muchos de ustedes nunca les enseñaron esto o nunca pusieron énfasis en ver al reloj profético que es Israel, pero nosotros les aconsejamos como hermanos que lo hagan, porque eso nos mantiene a nosotros pendientes y alertas de que la venida del Señor está cerca. Amén, hermano. Es importante, como decía nuestro hermano Cristian, que no callemos en este tiempo, hermano. Que si Dios nos está inquietando, y así como trajo este programa a nuestras vidas, primeramente estuvieron Guido ahí, Atalaya junto con Cristian, que es lo que Dios le marcó, voz de alerta, llevar sus noticias, llevar lo que está sucediendo, como está compartiendo nuestro hermano Guido y Cristian, de que no callemos en este tiempo. Sabemos que quizás gente que no conoce de Dios o que esté apartada necesita también que en estos tiempos haya esas personas que están hablando lo que Dios quiere que hablemos. Ir con la verdad, que esa verdad es la que en el camino nos hace libres. Dice, cuando la conocemos nos hará libres. Pero también vamos a ir entrando en la palabra, que es importante lo que vamos a hablar en esta noche, ¿no? Amén, amén, hermano. Esta mañana, cuando hacía mi devocional temprano, el Señor me ponía una palabra en mi corazón, la cual quiero compartírsela, ¿no? Porque el Señor nos habla, me hablaba a mí, ¿no? En este día, en 2 de Timoteo 2:19, y la palabra decía, no, el Señor me hablaba y en mi mente mientras yo oraba, y la busqué, y decía, no, la palabra dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor me hablaba, ¿no? Me hablaba a través de la oración de esta palabra, y me decía, ¿no? Que el Señor conoce a los que son suyos.
O sea, así como nosotros conocemos a Dios, Él sabe quiénes son sus hijos, ¿no? Dios conoce. Dios me decía a través de la oración, me decía que Él conoce lo suyo. Él sabe quiénes son sus hijos. Él sabe quiénes son los que obedecen su palabra. Él sabe quiénes son los que se esfuerzan por hacer su voluntad. Porque la verdad es que el camino del Señor es para valientes, primeramente. Es un camino para valientes, para personas que están dispuestas. Dice que pelean la buena batalla de la fe. Esto es una guerra de todos los días. Y muchas veces tenemos dificultades, aflicciones, momentos difíciles, momentos hasta que quizá somos derrotados por el enemigo. Muchas veces nos golpeamos, nos caemos, pero dice la palabra de Dios que 7 veces caerá el justo y Jehová 7 veces lo levantará. Amén. Y el Señor me hablaba en esta palabra y me decía, ¿no?, que Él conoce los suyos. Él conoce lo que son suyos. Y yo decía, Señor, tú me conoces, tú sabes que yo busco hacer tu voluntad. Y sí, somos débiles. Y el apóstol Pablo decía, no, diga el débil, fuerte soy. Amén. Porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Que reconozcamos que nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a alcanzar. No podemos alcanzar. Necesitamos depender de Él, necesitamos buscar su rostro. El Señor nos dio armas para poder pelear, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y el Señor me decía, bástate en mi gracia, ¿no? Porque nosotros al querer hacer las cosas con nuestra propia fuerza vamos a caer. Muchas veces vamos a caer, ¿no? Y muchas veces Dios permite que nos golpeemos para que nosotros nos demos cuenta que nosotros dependemos de Él. Pero Él nos dio la forma de pelear y Dios nos exige que ayunemos. ¿Entendés? Un cristiano verdadero no puede estar sin ayunar, porque cuando uno deja de ayunar, deja de buscar la consagración a Cristo, se debilita y la carne toma posesión de uno. Y Dios me decía, yo conozco lo que son míos, ¿no? Pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice la palabra. Y el Señor me decía que como hijos de Él no tenemos que alejarnos de esas cosas que no, porque la iniquidad son pecados que traíamos del mundo, quizá, para decirlo, no, porque iniquidad es más que impiedad. Pero todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe apartarse de la iniquidad. Una persona que cree en Dios, una persona que busca hacer la voluntad de Dios o seguir el camino de Cristo, tiene que apartarse de la iniquidad. Entonces el Señor me decía, yo conozco lo que son míos, los que invocan mi nombre y se apartan de la iniquidad. Entonces en este día el Señor me decía que Él iba a estar con nosotros, que Él nos iba a ayudar, pero tendríamos que ser obedientes. Sabemos que la salvación de Dios no es por obra, sino que es por obediencia a su palabra. Nosotros debemos ser obedientes, porque no es por obra que somos salvos. Lo estuvimos hablando la semana pasada o la otra vez. Dijimos, ¿no? Porque la salvación es lo que Dios hizo. Jesucristo nos regaló. Pero nosotros debemos cuidar esa salvación, no pisoteando la sangre de Cristo. Por eso es que Él decía, si el que ama mi palabra guardará. Y entonces el Señor me hablaba en este día, ¿no? Y me decía, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y bueno, yo quería arrancar con esa palabra, ¿no? Dando inicio para que podamos ir proyectando y que el Espíritu Santo tome el control de esta reunión y que pueda ser de bendición para su vida, pueda ser bendición para nuestra vida, porque toda la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y edifica nuestra alma, y nuestro espíritu se fortalece porque es alimento para nuestras almas. Amén, hermano. Y vemos que estamos teniendo algunos inconvenientes, pero sabemos que es el enemigo que se quiere levantar, porque no quiere que hagamos esto que es tan importante para nuestro Dios, de hablar de su palabra, de que nos quiere cortar en la transmisión, de que se quiere cortar y que nosotros vamos a seguir hablando, porque el enemigo quiere que te calles. Y la iniquidad, y al enemigo le conviene que permanezcas en la iniquidad, para que lo que depositó Dios en tu vida no se manifieste, no salga afuera, no dé ese brote de fruto, como dice, ¿no? Que somos el árbol que da buen fruto.
El árbol malo no puede dar buen fruto. El árbol malo está en iniquidad. La iniquidad te vuelve un árbol malo. La iniquidad te vuelve eso. Apaga el espíritu y permanece en carne. La iniquidad es eso, como siempre me comparte mi esposa, que es esa semillita que uno tiene ahí, todavía no hubo ese verdadero arrepentimiento, entonces se vuelve a caer en las cosas que uno hacía, ¿no? En el mundo, porque el Señor nos dice: nueva criatura sos, las cosas viejas pasaron y yo hago todas nuevas, dice el Señor, ¿no? Así que podamos ir a medida que vamos desarrollando lo que Dios quiere hablar en esta noche. Ahora voy a pasar a mi hermano Guido, pero quiero aprovechar para saludar a mi hermano Cristian Ariel, Gastón de los Santos, al pastor Alberto, que nos está acompañando en esta noche, al pastor Carlos Pajón, de allí de Haya. Gracias por estar compartiendo en esta noche, ¿no? Dios los bendiga y que el Señor nos acompañe también y nos guíe. Amén. Y es muy importante lo que hablaba Cristian, porque hay algo que es muy importante que es lo que a nosotros nos da la certeza de que Dios nos conoce, ¿no? Porque la palabra decía: conoce el Señor a los que son suyos. O sea que el Señor sabe quiénes son de Él, sabe a quién compró con la sangre de su Hijo amado. Y fíjense, cuando nosotros leemos la palabra conocer en la Biblia, no tiene el mismo significado que tiene la palabra conocer en Argentina, por ejemplo. Cuando yo digo yo conozco a Leo, yo a él lo conozco, o yo conozco al carnicero, yo conozco al almacenero. ¿Por qué? Porque lo tengo de vista, porque sé quién es. Pero el conocer en la palabra de Dios tiene una profundidad, denota una mayor profundidad. Por ejemplo, cuando habla de que un hombre conoció a una mujer, decía: conoció Adán a su esposa Eva, y después de eso nació un hijo. Entonces creo que, para hacerme entender, habla de una intimidad, de una relación íntima, donde hay un vínculo cercano, donde Dios, el Padre, se vincula cercanamente con la persona a la que Él compró a través de la sangre de Cristo. ¿Y de qué manera lo hace? Es a través de su Espíritu Santo. Nosotros podemos tener la seguridad de que Dios nos conoce si su Espíritu está viviendo en nosotros. ¿Y cómo sabemos que su Espíritu está viviendo en nosotros? Porque nos habla, porque nos enseña, porque nos instruye, porque sentimos su presencia, porque vemos que desde que nosotros, el Padre nos conoció, nosotros le conocimos a Él y nuestras vidas fueron transformadas de adentro hacia afuera. Entonces nosotros tenemos esta seguridad, que tenemos ese sello, que es el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Y es muy importante ser conocidos por Dios, porque siempre primeramente todo parte de Él. Nosotros llegamos a los pies de Cristo porque Él se acercó a nosotros. Y como Él se acercó a nosotros, fuimos atraídos nosotros hacia Él y nos acercamos nosotros a Él. Pero lo primero, como hablábamos la clase, el programa anterior, o sea, Jesús se acercaba y la persona venía y creía, pero era el Jesús el que atraía a la persona. La fe parte siempre primeramente de Dios, y el hombre la agarra la fe que Dios le da y la ejecuta en él. Y fíjense qué importante, porque este conocimiento es el que nosotros necesitamos para que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, Jesús va a venir a buscar a la iglesia que Él compró, la que Él lavó, la que Él santificó, la que Él consagró para Él, a su esposa. Imagínense, un esposo no puede casarse una esposa con la que no conoce. ¿Cómo puede casarse con una mujer que no conoce? Eso no sería un verdadero matrimonio. Y nosotros como iglesia somos la esposa, somos la novia ahora y la esposa, porque se va a consumar el acto. Y fíjense lo que dice en Mateo 7, del 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que dice va a entrar al reino de los cielos. Y para entrar en el reino de los cielos, ¿de qué tenemos que participar nosotros? Del rapto, del arrebatamiento, cuando Cristo nos toma para sí, porque Él nos consagra, nos conserva para luego vivir eternamente en su reino. Y después dice que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que para poder hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos obedecer la palabra, no podemos entender la palabra, no sentimos ni amor por Dios sin el Espíritu Santo. O sea que es totalmente necesario. Y después dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y estas dos últimas cosas resumen lo que el hermano Cristian y el hermano Leo estaban hablando recién. Dice: nunca os conocí. O sea que el sello de Dios no estaba firme en la vida de estos hombres. ¿Por qué? Porque hacían cosas en el nombre de Jesús, pero no porque el Espíritu Santo moraba en su vida ni que el Padre los consideraba como sus hijos, sino porque simplemente creían en el poder del nombre de Jesús y lo que Jesús podía hacer a través de su nombre. Pero no, el Padre no los conocía. Y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y vemos que una de las características de una persona que tiene iniquidad es la maldad, porque todo pecado, dice la palabra, que es maldad. Luego dice que hay pecados que son de muerte. Dice: hay pecados que son de muerte, si bien sabemos que todo pecado es maldad, pero el pecado parte de la maldad. Y una persona que vive en iniquidad tiene maldad en su corazón, obra con maldad. ¿Y la maldad qué hace? Primeramente peca contra el cielo, pero también peca contra la tierra, porque cuando uno hace maldad, lastima a su hermano, lastima a su prójimo. Por eso es tan importante apartarse de la iniquidad, porque apartarse de la iniquidad significa correr esa maldad que uno tiene adentro suyo, para dejar que el amor de Dios fluya a través de uno. Y cuando el amor de Dios fluye a través de uno, ahí nosotros tenemos otra evidencia, otra certeza de que conocemos al Padre, porque el Señor dijo: el que dice que me conoce pero no ama a su hermano es mentiroso, dice. O sea que si para conocer al Padre, el Padre nos tiene que conocer a nosotros, tenemos que manifestar esa evidencia que es el amor de Dios. Así que quería compartirles eso. Y ahora mi hermano Leonardo también va a estar compartiendo algo que Dios también le marcó a él. Amén, gloria a Dios, hermano. En la palabra de Proverbios 6 nos habla en el versículo 16 sobre cuáles son las cosas que vienen de la iniquidad, del mal, del pecado, y que esto es lo que apaga el espíritu. Y sabemos que en este tiempo, como comparte el hermano Cristian, que son tiempos de los últimos tiempos, a lo malo llaman bueno y al bueno malo, ¿no? Y quiero centrarme en estas 6 cosas que aborrece Jehová, dice su palabra, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Aquella persona que corre hacia el pecado, y yo puedo hablar sobre eso porque yo lo viví, yo lo conozco, sé lo que es eso. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son las cosas que son los frutos de la iniquidad, los frutos del mal, los frutos del pecado, que marcan y te marcan, si estamos en el espíritu, cómo está la persona, ¿no? Pero como sabemos, bien sabemos, no es para condenar, no somos quien para condenar y juzgar, sino que tenemos que estar para poder enseñar, para poder, que el Señor nos use para poder traer esa luz a esa vida. Y el verdadero arrepentimiento, a que Dios lo lleve al verdadero arrepentimiento, ¿no? Para que conozca la verdad y la verdad lo haga libre. Porque cuando vinimos, todos vinimos con mucha iniquidad. Pero también, como habla nuestro hermano Cristian, estábamos hablando antes de que empecemos, de que hay cristianos también que se mantienen en esa iniquidad. Entonces no puede el Señor terminar de hacer la obra completa, de poder llevarnos al nivel que Él nos necesita para poder ser usados para este tiempo, para poder, yo decía, ¿no? Como hablábamos en un tiempo, decíamos que hay cosas que todavía no veíamos, como algunos milagros, o ese hermano que estamos esperando que llegue, esa vida que está destruida en el mundo, como así llegamos nosotros, y hoy está llegando mi hermano apartado, y Dios los va a transformar, y Dios los va a tocar. Siempre declaramos en victoria lo que aún no vemos, porque eso es Cristo, ese es el camino, ¿no? Como aún no lo vemos, pero declaramos como que Dios lo va a hacer y lo está haciendo, ¿no? Porque para poder ver cosas que nunca vimos, como siempre el lema de la iglesia fue, tenemos que hacer cosas que nunca hicimos. Entonces, salir de esa iniquidad significa tomar la decisión de decir, quiero, Señor amado, que tú transformes mi vida, que entres en mi corazón, que me muestres lo mal que hago, que me muestres cuál es lo que no me deja poder conocerte. Pero también es lo que no me deja que tú me conozcas, realmente lo que uno es. Y cuando uno está en obediencia y hace lo que le agrada a Dios, Dios empieza a conocernos. Dios empieza a ver que se está despertando el potencial que depositó en nosotros. Y eso era lo que
quería compartir yo. Amén. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿no? Porque dice que es lámpara a mis pies, es tu palabra, dice, ¿no? Y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es que nos alumbra el camino. A través de la palabra de Dios nosotros podemos ver nuestro caminar, ¿no? Él es que es lámpara a mis pies, es tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Sin la palabra de Dios nosotros no entenderíamos, ¿no? Pero Él nos dejó su palabra para que podamos comprender los tiempos y todas las cosas, ¿no? Había una palabra que decía, ¿no? Acá estaba leyendo en Lucas, creo que es 9, 23, de 22, 26, 23. Y decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Amén. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Como es que su palabra siempre está anunciando la venida, ¿viste? Porque el Señor está por venir y nos está hablando mucho acerca de su venida. Cada palabra que tocamos siempre marca que Él viene porque Él dice que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todos procedan a arrepentimiento. Pero sabemos que su palabra tiene cumplimiento, y analizando su palabra, no sé si escudriñaron o han entendido acerca de los tiempos de Dios, de lo que hablaba la Biblia, ¿no? Yo ahora quería tocar un punto acerca de lo que son, en Deuteronomio habla acerca de las fiestas solemnes de Jesús. Bueno, dice las fiestas solemnes de Dios, no recuerdo ahora dónde está, dice las fiestas solemnes, son las que Dios le dio a Moisés, ¿no? Y les enseñó que tenían que cumplirse 7 fiestas, y que son la Pascua, ¿cómo se llama? Los panes sin levadura, las primicias, bueno, son 7, de las cuales 4 ya Cristo Jesús las cumplió. Y yo antes no entendía estas cosas, ¿no? Pero como el Señor nos está trayendo revelación y nos va mostrando, ¿no? Que dice que esas fiestas son de Dios, son las fiestas solemnes de Dios, no son las fiestas de Israel, no es el pueblo, sino que Dios se las dio a Israel, pero son las que hablan de Dios. ¿Por qué? Porque son las que anuncian a Jesucristo, que Él tenía que cumplirlas. Y leyendo las Escrituras nosotros nos dábamos cuenta, ¿no? que todo lo que aconteció en Jesucristo vino a su tiempo, en el tiempo determinado que Dios lo había dicho, ¿no? Cuando Cristo murió, Él murió en Pascua, Él murió en la fiesta de la Pascua, resucitó, Él murió y cumplió la fiesta de la Pascua. Después en los panes sin levadura, cuando Él murió, porque Él murió sin pecado, cumplió la segunda fiesta. Las primicias fue cuando resucitó al tercer día, que bueno, resucitó Jesucristo y muchos con Él. La Biblia nos enseña, ¿no? Resumiendo un poco, ¿no? Y nosotros entendemos que también cuando llegó el día de Pentecostés, Jesucristo esperó hasta ese día para que descienda el Espíritu Santo. Todo se cumplió en las fechas y los tiempos que decía la Biblia, ¿no? Que determinaba el tiempo y cumplimiento. Nada de lo que está escrito es que fue al azar. Todo tiene, hasta cuando Jesucristo lee el libro del profeta Isaías en la sinagoga, él dice: el Espíritu está sobre mí, me ha puesto a pregonar, ¿no? Libertar a los presos, todas esas cosas, ¿no? Dice, esto se ha cumplido hoy, dice. O sea, se cumplió en el tiempo exacto, ¿no? No hay nada que esté escrito en la Biblia que haya sido al azar. Entonces nosotros, entendiendo esas cosas, podemos entender, ¿no? Que el Señor siempre nos dejó revelado los tiempos de su venida. Y sabemos que estamos en el tiempo de cumplimiento, donde está a punto de venir. Porque si bien son 7 fiestas, son 4 que ya Jesucristo cumplió, quedan 3. Faltan 3 que Él tiene que cumplir, que son
la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, y la fiesta de los tabernáculos, que es, y cada fiesta él tiene que cumplirla en su, bueno, ahora se cree que viene la fiesta de las trompetas para este año, pero yo quería decir, ¿no?, acerca de que él nos dejó un tiempo determinado en la Biblia que hablaba acerca de la higuera. Él nos dijo, de la higuera aprended esto: cuando sus ramas estén tiernas y broten las hojas, entended que el verano está cerca. Y si no pasará esta generación, Dios nos dio revelación a través de su palabra de que una generación tiene de 70 a 80 años, 80 al tiempo máximo. Y nosotros entendemos que esa profecía se cumplió en 1948, pero en 1949 Israel fue nación. De ahí hasta este año se cumple la profecía, o sea, hasta el 2029. Pero nosotros sabemos que Dios también nos dijo que 7 años son de tribulación. La iglesia se tiene que ir antes. O sea, entonces nosotros entendemos que el Señor siempre nos marcó los tiempos. Y entonces creemos que puede ser que Cristo venga. No estamos afirmando nada, solo que es muy probable, porque Él nos dio el tiempo del año que tendría que ser, porque dijo de la higuera aprender. Él nos señaló el tiempo. También nos dijo que son 120 años jubileos, si uno estudia, que también da el mismo tiempo, termina en el 2029, y 7 años antes tiene que irse a la iglesia. Todo marca para este año, todo marca para este tiempo. Nosotros no estamos afirmando que va a venir en tal día, solo que creemos que si Dios lo dejó escrito en su palabra, es muy probable que pase. Y viendo todas las señales que le acontecen, porque estamos, hay hambre, guerra, rumores de guerra, pestes, ahora, bueno, están las cumbres de los que estamos diciendo hoy, las religiones se están unificando, hay un pacto para, al fin de este mes, de 7 años, un pacto que viene de 7 años, donde se van a unir, donde hay una alianza por 7 años de las uniones de la ONU, y bueno, todas esas cosas nos muestran que en verdad todo lo que dijo la Biblia está en cumplimiento. Y por eso es que nosotros lo que queremos es que abramos los ojos, hermano. Abramos los ojos, porque el Señor dijo que cuando veamos todas estas cosas es porque su venida está cerca. Que teníamos que estar preparados. Y el Señor me hablaba acerca de las 10 vírgenes. 10 vírgenes dice que todas... dice que a la medianoche se oyó un clamor. O sea que Dios había avisado que Él venía. Y todas cabecearon y durmieron, ¿no? Pero cuando se oyó un clamor, dice, ahí viene el esposo, salían a recibirles. Y el Señor marcaba que las 10 fueron, pero 5 tenían aceite, porque eran todas las lámparas, pero 5 que eran prudentes habían guardado consigo aceite. Y las otras 5 no tenían aceite y las lámparas se le apagaban. Y cuando salieron a buscar, vino el esposo y se la llevó. El Señor nos decía que este es el tiempo de su venida. Cristo está a punto de venir y nosotros tenemos que ser como esas vírgenes prudentes que tenemos que guardar aceite. ¿Y cómo guardamos aceite? ¿Cómo es? El aceite representa al Espíritu Santo, y este es el tiempo donde nosotros tenemos que ponernos a cuenta con Dios primeramente, y donde nosotros tenemos que empezar a buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso, estar lleno, porque dice que ellos tenían las lámparas encendidas, pero tenían consigo una vasija de aceite. Y eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo, estar preparados, porque en cualquier momento se cumple todo lo que está anunciado en la palabra. Y es tiempo de que despertemos, hermano, es tiempo de que despertemos, porque el Señor en este tiempo está trayendo revelación a los hermanos, está mostrando a través de todas las cosas que Él viene, y Él dice que Él no quiere que ninguno se pierda, y nosotros ese es el tiempo donde tenemos que buscarlo más a Dios. Y por eso es que el Señor me daba esta palabra, ¿no? Conoce el Señor a los suyos, pero apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos sus hijos, pero tenemos que apartarnos de lo malo. Por eso tenemos que apartarnos del pecado. Dice su palabra, ¿no? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por eso es tan importante que nosotros nos confesemos delante de Dios, que nosotros podamos pedir perdón, que nos podamos poner a cuenta con Dios en este momento, en este tiempo, ¿no? Y darnos cuenta que estamos a la última hora. O sea, Cristo viene, hermano, esto es real. El mundo, vos mirás al mundo y el mundo sigue avanzando en sus cosas.
pero a los que están en el Espíritu Dios le está mostrando que Él viene, Él está hablando, y lo importante es que tomemos conciencia, ¿no? Que el Señor quiere que despertemos. Satanás lo va a tener engañado. En el mundo están engañados a través de las cosas, y hay muchos cristianos que también están siendo engañados hoy día. ¿Por qué? Porque todavía están metidos en iniquidad, metidos en impiedad. Por eso uno necesita apartarse del pecado, porque el que encubre su pecado no prospera, entonces termina muriendo espiritualmente, y lo que te aleja de Dios es el pecado. Por eso cuando nosotros confesamos y nos apartamos, interviene el Señor y somos libres y rompemos con todo eso, porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Y este es el tiempo donde tenemos que ponernos a cuenta con Dios, porque no queda mucho tiempo. Todo lo que está escrito ha de cumplirse, y estamos en un año profético, un año de cumplimiento, donde todo lo que cada día estamos viendo las cosas que están pasando, y es lo que dice la Biblia, todo lo que está pasando acerca de muchas cosas, y Dios nos manda que escudriñemos su palabra, porque ahí está todo. Él dijo que estemos velando y orando en todo tiempo, que seamos dignos de escapar, dice, ¿no? Que seamos dignos de escapar de las cosas que han de venir, ¿no? Y qué importante que es que nosotros entendamos, ¿no? Entendamos el tiempo que estamos. Yo tengo mucho temor acerca de estas cosas, porque me doy cuenta de que lo que hace cuántos años, ¿no? Años y años se venía predicando la venida de Cristo, y hoy estamos en el tiempo donde esto está por acontecer. Yo leía la palabra que decía que Jesucristo cuando Jesucristo vino a los fariseos, en el tiempo que Jesucristo vino antes de ser crucificado, Él les dijo que por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación, y todo estaba escrito. Por eso Jesucristo siempre lo exhortaba a los fariseos y a los escribas, y les decía, ¿no? Ustedes conocen los tiempos miran al cielo y conocen que va a llover hoy, va a llover mañana, pero no conocen los tiempos de las escrituras. Y le decía, hipócritas. ¿Por qué? Porque toda la escritura hablaba de Cristo, hablaba de Él, pero ¿qué hicieron el pueblo de Israel? No tuvo en cuenta el día de su visitación, porque Jesucristo había venido. Y así como vino ese día, así también va a venir ahora. Y dice que es como en los días de Noé. Dice que se casaban y se daban en casamiento, ¿no? Y que no entendieron hasta que vino el diluvio y los arrasó con todo. Y eso es lo que está pasando ahora. Mucha incredulidad hay mucha incredulidad en las personas. No quieren entender y comprender. Y Dios está siendo muy claro, porque se soltó la profecía, se cumplió la de Joel, que dice que profetizarán los niños, profetizarán los ancianos, soñarán sueños. Dios está avisando, está hablando. Estamos en el tiempo donde Dios está permitiendo que se conozca y se entienda claramente su palabra. Lo que hace un tiempo atrás no se podía entender, hoy se entiende. Y el Señor me decía, el que busca halla, el que golpea se le abre, y al que llama se le atiende. Bueno, así dice el Señor, ¿no? En su palabra, si buscamos, dice, clama a mí y yo te responderé. Hay cosas que a veces decimos no, porque nos dejamos llevar por lo que se enseñó tanto tiempo. Estamos en el tiempo donde el Señor quiere revelar su verdad, porque Él está a punto de venir y Él no quiere que nos perdamos. Es el tiempo donde Dios está revelando, y yo te aliento a que perseveres. Y si estás apartado, que te vuelvas a Cristo. Si estás pasando un mal momento porque te alejaste, porque decidiste, Dios es misericordioso y dice que todo el que viene a mí yo no lo echo fuera, dice el Señor. Él da oportunidad, Él es quien murió por nosotros, Él dio su vida, y dice que por su llaga fuimos sanados. Él fue el que sufrió el castigo, no yo ni mis hermanos. Él pagó el precio por ti, y Él quiere que tú seas salvo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que preferimos más las cosas de este mundo que a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hoy recapacitemos, ¿no? Porque dice, escucharán la verdad y la verdad os hará libre. Dios hoy te está hablando y te está diciendo, tienes que cortar con los afanes. Hay una palabra que mi hermano había compartido, creo que está ahí, ¿no? Sobre, le voy a buscar. Lucas, ¿no? La que compartiste en el grupo hoy. Lucas 21 del 34 al 36.
Ah, sí, mira, acá está. Qué importante que es esta palabra, como dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Que el Señor nos dice, ¿no?, que no nos enfoquemos en las cosas de este mundo. No dice que no hagamos nada, sino que lo tengamos como prioridad a Dios, porque este mundo y los deseos del mundo, todo perece, todo pasa. Y muchas veces porque afuera en el mundo tenemos ciertas cosas, sacamos nuestra mirada de las cosas de Dios. Y ahí es cuando nos enfocamos. Y entonces el Señor dice que estemos velando y orando en todo tiempo para que podamos ser dignos de escapar. Y se viene un tiempo, se viene el cumplimiento de la profecía, de la palabra de Dios. Se viene el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Y que Dios no te sorprenda. Dice que ese día no te encuentre en tiniebla, hermano. Diría que podemos estar en la casa de Dios, podemos congregar en la casa de Dios y podemos seguir estando en tiniebla. Esa es la realidad. Podemos ser cristianos llenos de impiedad, impíos, porque no dice, porque la palabra impío no es para el inconverso, es para muchos cristianos que viven siendo impíos, que no viven como conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante que entendamos que el Señor dice que cuando Él si habla es para que nosotros podamos alcanzar la salvación, porque a veces vivimos cegados en nuestro propio entendimiento, somos sabios en nuestra propia opinión. Pero la palabra de Dios va por encima de todo orgullo, de toda vanagloria. La palabra de Dios es la profecía más segura, dice. Y lo que está escrito aquí, acá está escrito, todas las cosas que estamos hablando, está todo escrito acá. No hay nada que estemos inventando. Todo lo dice. Muchas veces no tomamos la palabra porque no la leemos. Pero si escudriñamos la palabra, nos podemos dar cuenta que todo lo que del Señor estamos hablando acerca de la fiesta y de todo, está escrito en la palabra, está escrito porque el Señor lo dejó todo escrito para que entendamos y comprendamos los tiempos que han de venir. Por eso el Señor habló y nos dio, por eso habló en Mateo 24 y por eso luego escribió el Apocalipsis. La revelación del Apocalipsis ya está hablando del final de todas las cosas, porque Él quería que sepamos lo que ha de venir, lo que está por venir, y que cuando llegue ese tiempo estemos velando. Este es el tiempo, hermano. No te duermas, no te duermas. Si hay algo que te sobrevino, tienes que buscar a Cristo ahora, cuanto antes, porque nos podemos quedar, todos nos podemos quedar, no importa que estemos en el camino. Si nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios, ese día dice el Señor que no nos encuentre en tiniebla, porque vendrá como un ladrón en la noche, ¿no? Y nosotros necesitamos estar velando en todo tiempo. Y este es el tiempo de las 10 vírgenes, de las 5 prudentes. Eso es lo que quería compartir yo. ¿Quién tiene oídos para oír en esta noche? Amén. Dice la palabra en Apocalipsis, muchas veces habló el Espíritu Santo diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando dice las iglesias, dice la iglesia. Porque las iglesias eran las que estaban ubicadas geográficamente en lugares diferentes y el Padre les estaba enviando un mensaje conforme a la situación que estaban viviendo. Pero hoy el mensaje es uno solo para toda la iglesia y es: ya vuelvo. Jesús nos está diciendo: ya vuelvo. Y es importante tener oídos para oír. Y les voy a compartir dos palabras, una que el Señor me habló ahora y otra que me habló ayer. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor, mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Para pertenecerle al Padre, primeramente tenemos que ser oveja. No existe pastor sobre esta tierra que sea un buen pastor, como dice la palabra, que no conozca a sus ovejas. Por eso la palabra dice que deja las 99 y va a buscar a las que se perdió. ¿Por qué? Porque el Padre conoce
a las 99 y conoce también a la que se perdió. Si sos conocido por Dios, muchos de ustedes que están ahí tal vez ahora están apartados. Y quiero decirte una cosa, vos sos conocido por Dios. Por eso Dios ahora te viene a buscar en esta noche. Y muchos de los que están escuchando están dentro del redil. Y Dios te conoce también, por eso vos estás ahí con las 99 bien guardadas con el Padre. Pero es importante esto, que nosotros entendamos que para ser de Dios tenemos que ser ovejas que tienen oídos, que escuchan la voz de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hablando en esta noche. Amén. Y a mí el Señor me dio una palabra ayer. Me habló la palabra en Ezequiel. Y como hoy mi hermano se levantó como atalaya. Y a mí la palabra que el Señor me dio ayer fue la de la atalaya de Israel. Y cuando hablamos de Israel, Israel simboliza todo el pueblo de Dios. Judíos, árabes, chinos, argentinos, bolivianos que creen en el Señor Jesucristo, que confesaron, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, fueron lavados por su sangre, comprados a ese precio, fueron justificados, santificados, glorificados, predestinados, como la palabra de Dios habla de nosotros. Y fíjense lo que dice la palabra. Y aconteció al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Fíjense que el fin siempre de Dios es para vida, no es para muerte. Él tiene planes de bien, planes de vida. Y si el Señor está hablándonos de esta manera, es porque quiere que nosotros despertemos. Hay veces que uno está tan dormido que para poder escuchar necesita que le den un aplauso fuerte en la oreja. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo en esta noche. Nos está dando ese aplauso que cuando vos te estabas quedando dormido te despertás así. Y el Señor te está diciendo: ya vengo. No dentro de mucho tiempo, ya vengo. Y ese ya vengo es muy pronto. Mucho más de lo que nosotros esperábamos. Fíjense lo que dice la palabra. De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin que viva. El impío morirá por su maldad. Que decía: nunca os conocí hacedores de maldad. Es algo de lo que nos tenemos que despojar, de la maldad. Por eso el Señor nos reprende en esta hora y dice: pero su sangre demandaré de tu mano. Si a nosotros Dios nos está hablando esto y nos está mostrando esto, y nosotros no te amonestamos de parte de Dios, como así fuimos amonestados por Dios a través de esta palabra, la sangre de cada uno de ustedes va a ser demandada en nuestra mano. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos está mostrando algo para hablarle a su pueblo. No que nosotros nos estemos levantando ahora como profeta, sino como atalaya. Amén. Eso que quede bien claro. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su camino, de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Y fíjense lo que habla tocante al justo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. ¿Por qué? Porque tú no le amonestaste, dice. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Puede que vos caminaste en justicia, practicaste la justicia, pero la dejaste de caminar en esa justicia. Como justamente decía mi hermano, el justo simboliza lo que Cristian estaba hablando, del que viene, se congrega y está sirviendo, y puede ser un pastor, y puede ser un líder, y puede ser un apóstol, y puede ser un profeta, puede ser cualquiera que compone al cuerpo de Cristo. Pero dice: si se apartare de su justicia e hiciere maldad. Fíjense que la palabra también dice que había uno que decía que su señor tardaba en venir. ¿Y qué hacía ese? Empezaba a emborracharse y a maltratar a su pueblo. Hay muchos pastores que se levantaron en este tiempo y maltratan a las ovejas de Cristo. Hay muchos pastores que se levantaron en este tiempo y manipulan al pueblo de Cristo. Bueno, yo quiero decírtelo con el temor que le tengo a Dios: tenés que arrepentirte, porque Dios está hablándote a vos. No importa que seas pastor, importa cómo estés caminando. ¿Cuántas veces Dios usó a sus profetas para reprender a los sacerdotes? Bueno, hoy tenemos palabra de reprensión de parte de Dios. Hay que volverse al corazón de Dios. Los pastores no están para lastimar a las ovejas, sino para cuidarlas, para cortarle la lana, para enseñarles a comer. Hay muchos pastores que se equivocaron y le dan de comer en la boca a las ovejas, pero eso no hace un pastor. Sí, cuando una oveja es bebé, el pastor se la sube a upa y le da el biberón. Eso es algo que es real. Pero cuando una oveja empieza a crecer, el pastor, que ya es el pastor,
de la iglesia es una oveja ya crecida y ya madura, capacitada para enseñar a otras ovejas, le enseña a comer. Enseñale a comer a tu pueblo, como hablaba mi hermano. Enseñale palabra de Dios. Enseñale que la Biblia no es solamente un libro de ética y de moral y de comportamiento, sino hay que profecías bíblicas que son la flecha que a nosotros nos están anunciando que el Señor ya viene y que esas profecías ya se cumplieron. Yo quiero decirte, pastor, con todo el respeto y la honra que tengo hacia los pastores, ¿le estuviste enseñando esto a tu pueblo? ¿Le estuviste enseñando las profecías y el cumplimiento? ¿Le estuviste enseñando esto? Si no lo estuviste haciendo, yo te exhorto, yo te animo, yo te ruego que en este poco tiempo que queda le hables a tu pueblo sobre las profecías bíblicas. No tengas temor de que se aparten, no tengas temor de que se vayan, porque los que son ovejas y los que son de Dios se van a quedar. Y los que estaban caminando erradamente van a abrir sus ojos. Esto se trata de salvación y vida eterna, no se trata del nombre que podamos llegar a tener. Esto se trata de Jesús. Y por eso venimos de esta manera en esta noche, no con acusación, no con una reprensión, con un corazón malo de querer corregir y castigar, sino de que abramos todos nuestros ojos. Porque así como esta palabra está soltándose dura para el cuerpo de Cristo, está soltándose dura para mi vida, yo siento temor. Siento temor y ganas de buscar a Dios. Siento temor y ganas de ponerme a cuenta. Si en algo he hecho daño, yo sé que el Señor me va a guiar a humillarme y a pedir perdón y a hacer las cosas bien. Por eso nosotros venimos hablando de esta manera. Dice: pero si al justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú has librado tu alma. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Se me viene a memoria cuando el apóstol Pablo se fue a despedir de sus hijos espirituales, de los que a él había discipulado y a los que él le había enseñado. Fue a Jerusalén antes de que se lo lleven preso y les dije: yo ahora me tengo que ir, pero le dijo, yo a ustedes les enseñé conforme la palabra de Dios dice que les tenía que enseñar y a percibir y a advertir. ¿Y qué predicaba Pablo? Predicaba del arrepentimiento, de la gracia y del juicio venidero. Esas tres cosas predicaba Pablo. Predicaba todo lo que es necesario que un creyente sepa para poder vivir la vida cristiana en integridad delante de Dios y estar velando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él que dijo: mi sangre está libre de ustedes. Yo a ustedes les di todo. Yo les enseñé todo lo que tenía que enseñarles. Yo la responsabilidad que Dios me dio, la cumplí. Entonces él se fue tranquilo, preso, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo y que iba a partir a la presencia de Dios. Así que yo quiero alentarte en esta noche que hagas lo mismo que hizo Pablo, que puedas estar delante de la presencia de Dios y con sinceridad delante de tus hermanos diciendo: yo estoy libre de la sangre de ustedes, porque yo los he amado como Cristo me enseñó que los tengo que amar, y como Cristo los ama, enseñándoles todas estas cosas. Así que sé que puede sonar duro, sé que puede sonar chocante, pero nuestra responsabilidad es hablar y no callar. Amén. Porque tanto Dios primeramente quiere que todos seamos salvos y quiere que todos nos vayamos con Cristo cuando Cristo venga muy prontamente. Y también quiere que el que estaba caminando erradamente se vuelva a Él en este tiempo y todos podamos pasar la eternidad juntamente con Cristo. Amén. Yo quería compartir una palabra que está en Juan 16:12, ¿no? Que dice que Jesucristo hablaba y decía, ¿no? En los tiempos decía: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Y en ese tiempo Jesucristo hablaba a los discípulos, ¿no? Pero dice que no podía, había muchas cosas que le quería contar, o quería hablarle, pero todavía no las podían sobrellevar. Por eso es que Dios, Jesucristo, Él vino en ese tiempo a cumplir la palabra, pero cuando Jesucristo partió, nos envió al Espíritu Santo, ¿no? Que dice que Él nos guiaría hacia toda la verdad, ¿no? Y Él nos enseñaría las cosas que han de venir. Por eso que hay muchas cosas que el Señor está revelando para este tiempo. Nosotros no somos profetas, porque no somos profetas y no estamos profetizando nada. Solo estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios en su escritura, lo que Jesucristo escribió y lo que los santos apóstoles han escrito en su palabra, ¿no? Que dice que bueno, porque el mismo Pablo dijo, ¿no? De que la venida del Señor vendría, ¿no? Como con voz de arcángel, con voz
con trompeta de Dios, ¿no? A la final trompeta, no me acuerdo ahora la palabra, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en los aires. Bueno, esa profecía está a punto de cumplirse, hermano. Cristo está por venir a recoger a su iglesia. Estas cosas no las habla nadie porque muchos no la entienden primeramente, muchos no la comprenden y no se animan a hablar ciertas cosas, pero este es el tiempo donde hay que hablar estas cosas porque, como dijo el hermano, somos atalaya, y si nosotros no mostramos lo que Dios nos está revelando a través de su palabra, no estamos impidiendo que muchos vengan a Cristo, porque yo creo que a través de esto muchos van a venir al arrepentimiento y se van a acercar a Cristo, ¿no? Y Él dice, no, el día y la hora nadie la sabe, es lo que se comparte, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos marca toda verdad. Había una palabra que me venía a mí que cuando Jesucristo dijo, ¿quién dicen que yo soy los hombres, no? Y dice, algunos dicen que sos Elías, algunos dicen Juan el Bautista, algunos dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó. Y ahí saltó Pedro y le dijo, tú eres el Mesías, ¿no? El Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre te lo reveló. Entonces nosotros podemos entender que el Padre, porque hay cosas que dijo Jesucristo, dijo, no, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero nosotros sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno solo. Y el mismo Espíritu es el Espíritu de Dios que mora dentro de nuestras vidas, que nos llevaría hacia toda la verdad. Y Él está revelando hoy a través de su Escritura que Él viene. Y Él está escrito de que Él viene. Él nos dejó los tiempos y las señales para que nosotros podamos comprender. Y Él no quiere que ninguno se pierda, por eso es que escudriñen las Escrituras, véanlo por ustedes mismos, no solamente que sean oidores, sino que pongan en práctica la palabra de Dios, porque ahí está todo. El Señor nos viene diciendo que Él viene. Y Él viene, y es tan increíble porque estamos a punto de vivir el tiempo ese glorioso, y Dios no quiere que ninguno se pierda. No quiero extenderme más con esto porque es algo muy difícil de desarrollar. No lo íbamos a hablar, pero bueno, el Señor lo puso acá y lo largamos. Pero podemos explicarlo mucho mejor un día, si Dios nos da tiempo, porque yo creo que Él viene ya. Y no sé cuánto tiempo más tendremos, pero había que decirlo, porque si no era como que lo teníamos guardado ahí y que no nos animábamos. Pero yo sé que el Señor respalda su palabra, porque nosotros podemos comprobar con la misma Escritura que todo lo que hicimos está en la Biblia. No hay ninguna palabra que nosotros hayamos inventado o dicho por nuestra propia cuenta, sino que todo está escrito en la Biblia. Yo te lo puedo comprobar, pero lo importante no es contender con la palabra, sino que podamos alcanzar la salvación, porque estamos a punto de ser arrebatados por nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscar a su iglesia, está a punto de acontecer todo lo que habla Apocalipsis, está a punto de darse ya están todas las señales, ya se está por levantar. En cualquier momento va a aparecer este anticristo, en cualquier momento las naciones se van a unir y va a haber una alianza y todo se va a cumplir, pero el Señor dice que antes de que se manifieste el hombre de pecado, nosotros seríamos arrebatados. Entonces, hermano, despierte, está a punto de irse la iglesia, ya no hay tiempo. El único tiempo que hay es que esté usted ayunando y orando por su vida y por su ser querido, por esa persona que usted quiere que no se pierda. El Señor dijo, serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, ¿qué estás haciendo por tu hijo o por tu hermana o por la persona que quiere que se salva? ¿Qué estás haciendo? Yo te estoy dando tiempo. Ayuná, orá, vas a ver que Dios te lo trae. Ayuná, no dejes que Él venga cuando Él quiera. No es así, porque nosotros tenemos que pelear, y es así, es como tenemos que pelear. Ayunando, orando, intercediendo. Amén. Y apartándonos de todo mal y de todo peso, todo lo que impide lograr el Espíritu Santo en nuestra vida. Y nada, eso, que el Señor Jesucristo te ama y te quiere salvar y no quiere